Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor en esta ocasión. Gracias por la invitación al apóstol Sergio, ¿verdad? Y al cuerpo de ministros que pues son parte del ministerio. Gracias a cada uno de los hermanos que están atrás de cámaras también, pues haciendo posible que esta transmisión sea posible. Le ruego pues me acompañen en sus oraciones pues y así poder trasladar la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en este día. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos, Señor, por tu intervención. Rogamos que tomes control, Señor, de todo ambiente, de toda negatividad, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, que nuestra alma venga a ser fortalecida hoy con tu palabra, con tu presencia, Señor. Toma control del escenario, Dios mío, de toda atmósfera, Señor, que tenga o que traiga oposición a tu buena presencia, Señor. Que tu palabra fluya, Señor, como un fluyente de agua de vida, Señor, y como un manantial, Señor. Ayúdanos a no estorbar, Señor, con nuestra humanidad ni con nuestro pensamiento, y que podamos trasladar tu pensamiento, Señor, en esta hora, Señor. Permítenos también disfrutar de esta santa cena, Señor, que la hacemos en memoria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo. En esta oportunidad le vengo a hablar sobre el sacrificio del Cordero y la batalla con los filisteos, que pues está ligada. Sin demora, pues quiero pasar al primer versículo que lo tengo en Primera de Samuel, capítulo 7, del 9 al 12. En la Biblia de las Américas dice: tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel, mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel. Saliendo de Mizpa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Bet-car. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenecer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Le paso a relatar un poco cómo está la historia. Yo sé que usted ha leído probablemente ya en la palabra del Señor y tiene conocimiento de todo lo que está aconteciendo al llegar este momento. Los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor. Usted sabe que el arca del Señor había sido capturada por los filisteos. Y pues cuando la recuperaron, ¿verdad?, después de una gran mortandad que comenzó a causar el Señor en medio de los filisteos, la devolvieron, y pues los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor y la llevaron a casa de Abinadab. Consagraron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. Después de haber estado 7 meses el arca donde los filisteos y haber pasado por los hombres de Bet-Semes, finalmente llega a la casa de Abinadab. Lastimosamente, los hombres de Bet-Semes abrieron el interior del arca del pacto y miraron lo que había dentro, y fíjese qué tremenda mortandad se produjo ahí. Murieron 50,000 hombres. 50,000 hombres. Estas son experiencias que narra la palabra del Señor, que nos causan gran impacto, porque hoy tenemos libertad de entrar a su presencia y salir, ¿verdad? Y pues no somos consumidos por la gracia y por la bendita bondad del Señor, y porque justamente hoy en la figura, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, nosotros por ese sacrificio perfecto tenemos entrada hasta su presencia. Bendito Dios que es posible que nosotros podamos hacerlo. Bueno, después de esa gran experiencia, hermano, yo supongo que para usted y para mí hubiera sido motivo de terror. Hubiéramos estado aterrorizados de tal manera que la gente, por no ser expuesto ante la presencia de Dios, hasta el día de hoy se esconde, ¿verdad? Pero imagínense, en caso de muerte, pues el pueblo de Israel lo que hizo fue apartarse del arca de Dios definitivamente. Pasaron 20 años y el pueblo ya extrañaba al Señor, extrañaba el arca, extrañaba su presencia. Entonces pues acuden a Samuel, y en una ciudad ahí llamada Mizpa
se reúnen con Samuel y le dicen, mira Samuel, extrañamos la presencia del Señor, necesitamos que el Señor nos hable, necesitamos que el Señor guíe a su pueblo. Mira también la gran calamidad que tenemos a nuestro alrededor. Los filisteos nos están continuamente oprimiendo, nos están afligiendo, nos están esclavizando y nos están poniendo cargas pesadas. Entonces Samuel dice, está bien, pero ustedes pues dejen su idolatría a un lado. Y el Señor, ustedes van a ver cómo el Señor los libra de los filisteos. El pueblo en definitiva, como uno solo, se puso de acuerdo y ayunó. Fíjese que se arrepintió el pueblo del Señor y buscó en ayuno a su Dios. Además derramó, dice que sacó agua del pozo, ¿verdad? Y lo derramó delante del Señor, dejaron su idolatría y se volvieron al Señor. Y así el pueblo estaba reunido en Mizpa. Y una vez que se arrepintió, ese día sirvió para que lo nombren a Samuel o lo levanten como juez de Israel. Entonces ya tenían un juez, hermano, y lo había reconocido el pueblo de Israel. Cuando los filisteos escucharon esto, que el pueblo estaba reunido en Mizpa buscando a Dios, movilizaron enseguida, comenzaron a juntar su ejército. Esto pasa cada vez que el pueblo de Dios trata de consagrarse, hermano. No es nuevo que cuando uno busca consagrarse se le levantan problemas, se le levantan dificultades. Hay problemas, Dios mío, pero tranquilo. Tú y yo descansamos en la paz del Señor porque sabemos que hay un Dios que pelea por nosotros. En esta ocasión tampoco Dios dejó de pelear por su pueblo. Enseguida pasa algo curioso. Samuel, como ya leímos el versículo, ¿verdad? En 1 Samuel 7, del 9 al 12, toma a Samuel un cordero de leche. Le dicen de leche porque pasan 90 días, le dan 3 meses al corderito que tome leche. Una vez que pasan los 3 meses, le destetan al cordero y pues ya comienza a hacer uso de su estómago. Dice que tiene 4 estómagos y se convierte en un rumiante. Rumiante es porque de verdad le da la capacidad de ingerir cantidad de alimentos y después los procesa por el estómago. Fíjese que el Señor afigura de nuestro cordero, ¿verdad? Porque Juan el Bautista dijo, ahí el cordero que quita el pecado del mundo. A los 2 años se les llama ovejas. Todavía era cordero. Y no había ingerido, ¿verdad? El Señor no se había contaminado con ningún tipo de doctrina, hermano. Así es que Él murió inocente para poder salvarnos a nosotros. Asimismo, Samuel, en figura de lo que iba a venir después, nuestro Señor Jesús a dar su vida en la cruz de Calvario, toma el cordero, ¿verdad? Usted sabe que para poder ofrecer un sacrificio, hermano, lo tenía que despedazar, ofrecer sus grosuras. Y pues en esta ocasión iba a ser presentado como holocausto. Como holocausto, hermano, iba a ser quemado. Aquel corderito pequeño iba a ser quemado. Figura también de nuestro Señor Jesucristo bajando a las partes profundas de la tierra, al lago de fuego, donde usted y yo íbamos a ser condenados, y fue quemado su cuerpo. Claro que en la santidad del Señor, ¿verdad? No hubo pecado, no hubo poder que lo puedan retener, ni la muerte, ni Satanás, hermano, y fue levantado de allá abajo y fue llevado a lo alto, ¿verdad? Usted sabe que esa obra maravillosa solo la pudo haber hecho nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, de igual manera, dice que Él es el pan de vida que descendió del cielo y que, pues, por supuesto, yo tengo un pan aquí que me voy vamos a participar de la cena a través de él, pero ese pan fue metido en el horno, fue cocido. Ahí también tenemos otra figura, ¿verdad? De un cordero o de un pan que es metido en el horno, Así que pues en esta ocasión tomó Samuel, presentó el holocausto y a medida que iba presentando el sacrificio, atacan los filisteos. Atacan justamente cuando uno está, hermano, a veces estamos orando, estamos en la presencia del Señor, estamos adorándole y siempre hay un perturbador, siempre hay algo ahí que nos llama la atención, que está tratando de desviar nuestro corazón, está tratando de desviar nuestro pensamiento. En este caso los filisteos atacan, hermano, y el temor se apodera de Israel. Entonces le dicen: Samuel, intercede por nosotros, intercede por favor. Vienen los filisteos. Los filisteos, usted sabe, hermano, por todo lo que ha leído en la palabra del Señor y todo lo que nos deja de historia en esa bendita palabra,
podemos entender que el pueblo filisteo era superior en tecnología, superior en riqueza. Así que trabajaba en la metalurgia, tenía inventos, carros de guerra. Israel no tenía carros de guerra. Entonces el temor se apoderó del pueblo de Israel. Samuel, en definitiva, les dicen, tranquilos, voy a clamar a Dios. Mató el cordero, ¿verdad? Lo presentó en holocausto y de pronto el Señor comienza a tronar desde los cielos. Y comienza a enviar rayos, hermanos, sobre los filisteos y los comienza a confundir y los comienza a dispersar, hermano. Usted se puede imaginar la gran victoria que dio el Señor en medio de su pueblo, botando rayos, hermano, y centellas sobre sus enemigos, confundidos y esparcidos, hermano. Y qué tremendo, porque fíjese que estos habitantes de Filistea que están en la franja de Gaza hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque allá se depositaron los anaseos. Los anaseos eran una tribu, usted sabe, de gigantes y que no fueron exterminados completamente. Hasta el día de hoy, ahí en esa franja de Gaza que están frente a Israel, ahí es de donde les lanzan los misiles, ¿verdad? Los terroristas a Israel. Hasta el día de hoy. De ahí, de esa parte, hermanos, son habitantes que vinieron de las islas, de una isla particularmente que se llama Creta, según dicen todos los eruditos y todos los estudiosos. En Creta había una figura principal de un dios que se había levantado, que posiblemente es muy común a sus oídos, se llama Zeus. Zeus, que después pasó a la cultura griega. Y una de las particularidades de ese dios era lanza rayos. Pues el rayo tiene un rayo en su mano, la cual pues le sirve como arma para poder luchar contra sus enemigos. Y el Señor decide castigar. Mire qué lindo, porque el Señor también castigó a los dioses egipcios. Y así mismo castigó al mismo dios de los filisteos que se llamó Dagón. Y así mismo, hermano, aunque no lo relata la Biblia, pero por esta maravillosa historia que habían recopilado los eruditos, hermano, nosotros podemos ver que también le dio el golpe a Zeus, hermano. Y que eso demuestra que nuestro Dios es Dios de dioses y es Señor de señores. Por eso vale la pena adorarle, vale la pena buscarle, vale la pena agradarle, porque sabemos quién está de nuestro lado, quién pelea por nosotros. Así que cuando tengamos dificultades, problemas, circunstancias, hermano, nosotros vayamos a la Santa Cena del Señor, porque eso va a levantar la pelea contra los filisteos. Va a ser el inicio de nuestra liberación. Aleluya. Bueno, quiero contarle que dentro de los filisteos habían 5 príncipes o 5 estados, ¿verdad? 5 estados. Pero originalmente estos 5 estados se originan del capítulo 10. Usted lo puede leer esa historia en Génesis 10:13. Ahí dice que los filisteos eran originarios de Captor, que eran descendientes de Mizraín, que era hijo de Can. Fíjese, hasta allá nos vamos. Y pues la mayoría de eruditos creen que es la isla llamada Creta, que de allá venía, que Captor es la isla de Creta. Pero descendían, hermanos, de Can. Es decir, que era una raza de maldición, ¿verdad? Y ahí pues se desligaron todos estos habitantes. Y nosotros podemos entender entonces que ellos eran habitantes de isla. Habitantes de isla. Bueno, ¿qué es una isla? Es un pedazo de tierra rodeada por mar. Es decir, habita en la soledad, es solitario. La Biblia dice en Proverbios 18:1, el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Qué tremendo que es ser isla, hermano, porque es vivir aislado y es buscar nuestro propio deseo. Algunos dicen, no sé si usted conoce lo que es el asadón, ¿verdad? Todo para mí, todo para mí, todo para mí. Eso es lo que hacen aquellos que consideran, ¿verdad?, vivir aislados. La palabra aislado viene de un hebreo que es 6504, es la palabra parat, que significa irrumpir, separar, apartar. Y en esta palabra me detengo, que es descoyuntar. Le voy a dar el significado, pero terminemos de leer todo, ¿verdad? Desviar, dividir, separar. Uno puede desviarse. El aislado, hermano, se desvía porque como no escucha consejo. Esa palabra consejo, hermano, es exhortación, ¿verdad? No escucha consejo. Entonces, todo lo hace bajo su criterio.
se puede desviar, puede dividir. Es peligroso porque su inconformidad en la iglesia lo que hace es tender a dividir la iglesia, a formar grupos, y usted más o menos ya va a ir viendo las características, ¿verdad?, de esas personas cuando llegan a la iglesia, apartados de todo el mundo, le hablan escondidas a todo el mundo, hermano, y pues sí, son lo sábelo todo, pero bueno, esto pasa solamente en Júpiter, en la iglesia de Júpiter. La palabra que le estaba diciendo descoyuntar, hermano, que me llamó la atención, si usted va al diccionario y toma su significado, significa desencajar los huesos de su lugar. Y en general, descomponer cualquier cosa articulada. Y eso también me vuelve a la cruz de Calvario, ¿verdad? Porque a nuestro Señor le tuvieron que descoyuntar los huesos. Ay, ay, ay. No le rompieron los huesos. Acuérdese usted que a los 2 ladrones en la cruz le rompieron los huesos. Pero al Señor lo descoyuntaron, ¿verdad? De tal manera que, ay, Dios mío, para alcanzar los clavos. Pero eso es figura que el Señor murió también en la cruz de Calvario para que nosotros no vivamos aislados. El Señor vino, ¿verdad?, para que nosotros vivamos en comunión, para que nosotros también escuchemos consejos. Dice, en la multitud de los consejeros se encuentra la sabiduría. ¿Qué más podríamos sacar de descoyuntar, hermano? Sería justamente aquellos que atacan las coyunturas. Y el cuerpo de Cristo está unido por las coyunturas, hermano. Aquel que cisla, aquel que tiene una actitud filistea, hermano, lo que trata es de dividir, de vivir en solitario. La palabra consejo, mire que le voy a dar un original del diccionario Chávez, es el H8454. La palabra consejo se relaciona en el original con logros y resultados exitosos, propósitos y sabiduría. Es decir, que hermano, aquí dice, ¿verdad? Contra todo consejo se encoleriza, contra todo logro, contra todo éxito, contra todo propósito y contra toda sabiduría serían las otras opciones de traducción. Todo le molesta, el éxito del hermano le molesta, que fue ascendido a anciano, le molesta que fue elevado a pastor, le molesta que es un apóstol, le molesta, hermano. Los logros de los otros le fastidian, hermano, de tal manera que se encoleriza. Esas son características filisteas que usted y yo no podemos tener, que a través del partimiento del Cordero, hermano, nosotros podemos desarraigar de nuestra vida. Desarraigar de nuestra vida. ¿Cuál es la actitud del cristiano? Compartir. Mire, 1 Corintios 10:16, la Reina Valera Antigua dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. La copa, porque cuando uno toma la copa, hermano, usa sus labios, ¿sí?, para beber. Eso es lo que tiene que estar en nuestra boca. Eso es lo que tenemos que confesar, la sangre de Cristo, que es el nuevo pacto, es lo que tenemos que anunciar. Son las buenas noticias que nosotros tenemos que compartir, que hay alguien que nos dio salvación, que hay alguien que nos dio vida a través de su sangre, a través de su cuerpo. Esa es la copa de bendición, es una bendición para nuestra vida. No es... Dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, terminando de leer el versículo 16 de 1 Corintios 10. Y la palabra comunión aquí es la palabra koinonia, que es una palabra que usted y yo conocemos del griego 28:42, que entre todas las acepciones, hermano, hay una que es sociedad. La palabra sociedad, hermano, ahora está en decadencia la sociedad, allá el mundo está en decadencia, le llaman a lo bueno malo le llaman bueno, hermano. Usted está viendo que hay violencia en todo tipo, de todo tipo racial, de género, hermano, que tanto se habla hoy. Hay líderes femeninas que reclaman, líderes masculinos que reclaman. Es un caos nuestra sociedad porque no hay un principio de comunión. El principio de comunión que el mundo debería tener es el principio que está basado en el partimiento del cuerpo del Señor, que es lo que nos da comunión los unos con los otros, hermano, y poder así interactuar. Ahí sí podemos interactuar, ¿verdad? Porque, mire, por ejemplo, si hablamos de justicia, la justicia, hermano, es algo que usted y yo no podemos tomarla como nuestra, porque si la tomamos como nuestra, sería ser egoísta. La justicia, diríamos, la justicia es para todos, mas no todos aman la justicia.
Tremendo. Asimismo, la comunión, hermano, la comunión debería ser para todos, pero ¿de qué sirve si yo tengo una comunión conmigo mismo? O sea, ¿cómo puedo o qué pan tengo para compartir? La comunión tiene que ser con mi prójimo, la comunión tiene que ser con mis hermanos, la comunión tiene que ser con la familia. Y solo Cristo lo hace posible. Cuando nos sentamos a la mesa, hermano, tengamos un mismo propósito, un mismo pensamiento, una misma conversación que nos edifique, que sea la conversación en el cuerpo de Cristo. Amén. Fíjese que cuando hay un hombre que se le pierde una ovejita, eso está relatándolo en Lucas 15, se le pierde la oveja, hermano, él sale a buscar su oveja. Una vez que la encuentra, ¿verdad?, herida, maltrecha, la carga en sus hombros y llega a su casa. Entonces enseguida, ¿qué es lo que hace? Cuenta una buena noticia. ¿A quién reúne? Reúne a sus amigos. ¿A quién más reúne? A sus vecinos. Y les dice, alegraos conmigo. Mire, que aquel que se acuerda que se aislaba, no quiere compartir sus logros, pero aquel que está en comunión del pan, quiere compartir su alegría. ¿Con quién? Con sus hermanos, con sus vecinos, hermanos. Compartamos. Y les dice cuál es la buena noticia. La buena noticia es que, miren, se me había perdido una oveja. ¿Y saben qué? Sí, caminé, me esforcé, pero la encontré. Y ahora la tengo en mi regazo. Sí. Os digo, dice el versículo 7 de Lucas 15, que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por las 99 justas que no necesitan arrepentimiento. Qué bonito. Aleluya. Bueno, entonces aquí vamos arraigando una de las actitudes filisteas, que es el aislamiento y la falta de comunión. Lo hacemos a través del pan y del cuerpo del Señor. Le hablaba yo que se habían levantado 5 príncipes filisteos, 5 estados o 5 ciudades. Estos tenían, se las llamaba Pentápolis filistea. Pentápolis, imagínense, hermano. Y nosotros sí, nos movemos, somos una congregación que nos movemos en los 5 ministerios, tenemos cobertura apostólica y tenemos la función de todos los ministerios equipando el cuerpo de Cristo, como lo dice Efesios, ¿verdad? Y como nos da la enseñanza de la verdadera doctrina del Señor. Así que pues ahí se levantaron los 5 falsos ministerios para ministrar en esa ciudad. Siempre Israel estaba en guerra con los filisteos. Este proceso, hermano, comienza, ¿verdad?, a traer libertad. ¿Cuál fue el proceso que empezó a traer libertad? El ofrecimiento del cordero lechal. Y termina, ¿verdad?, peleando David y completando la victoria contra los filisteos y estableciendo el territorio de Israel, despojando a los filisteos. Entonces, bueno, vamos a ver a los 5 príncipes y qué es su significado. Gaza significa el fuerte, fortaleza, una cabra. Estamos entendiendo que estos 5 falsos ministerios están regados ministrando al pueblo de Dios, una administración de error. Gaza, entre todas las acepciones, significa una cabra. Sí, entonces podemos interpretar más o menos que si nos tocaría ser chefs a nosotros o cocineros, ¿verdad? ¿Qué tipo de comida preparamos? Porque ciertamente el Señor va a venir a pedir cuenta a sus obreros, ¿verdad? Y les encuentra entre todo que no están sirviendo su comida a tiempo. Entonces esto nos pone a nosotros en la figura que tenemos nosotros que ser expertos cocineros, es decir, tenemos que saber dieta y nutrición para nuestras ovejas. Si la vemos raquítica, ¿verdad?, le decimos, bueno, algo está pasando. A lo mejor tiene, bueno, si es cuestión de parásitos, hermano, necesita una buena liberación, una buena administración, ¿verdad? Necesita una buena limpieza. Así que, pues, bueno, esos serían tal vez agentes externos que como pues pastores de la iglesia o ministros del cuerpo de Cristo tendríamos que ponerle mucha atención. Pero si estamos viendo, ¿verdad?, que están como que afectadas por la nutrición porque solamente les preparamos comida, porque uno puede preparar comida chatarra y mantener, y sabe que es una particularidad de los jóvenes y de los niños, comer
comida chatarra, exactamente lo que les gusta oír, lo que les gusta comer, pero vegetales por lo general no les gusta comer. Así que pues tenemos que, como ministros del Señor y como padres de familia también en nuestro hogar, preparar una dieta espiritual adecuada, ¿sí? Preparar nuestro sermón, porque hay gente que prepara sus sermones, hermano, pero preparan sus sermones, su palabra, su mensaje, no están en el contexto bíblico. No están en el contexto bíblico. Mano, no utilizan la palabra del Señor. Mire que ahora qué tremendo que uno comienza a escuchar alabanzas y le aconsejan que dentro de las alabanzas no use el nombre de Dios, que no use el nombre de Jesús. Es que es para poder alcanzar a las masas. Mano, pero si en ese nombre nosotros alcanzamos salvación, si ese nombre, ¿verdad? Que bueno, le va a ser dado, ¿verdad? Es sobre todo nombre que se nombra. ¿Por qué usted y yo como pueblo de Cristo tenemos que esconderlo? Porque tenemos, hermano, que obviar ciertas situaciones con cuando a nosotros nos acusa es que la religión, entonces no oramos en las escuelas, no oramos en los colegios, no hablamos de Cristo públicamente. ¿A quién vamos a predicar? ¿Con quién nos identificamos, hermano? Tenemos que nosotros tratar de estudiar la palabra del Señor y de nutrir al pueblo, hermano, y de nutrir a nuestros hijos y de nutrir a nuestra familia y nutrirnos nosotros mismos, porque eso nos va a dar la herramienta. Un hombre fuerte, hermano, bien nutrido, hasta para cuidar la casa. Pero usted no va a poner a alguien raquítico para que cuide su casa, ¿verdad? Tiene que poner a alguien que esté fornido, que tenga fuerzas del Señor, que tenga unción del Señor, hermano. Si no, tu casa se va a convertir en una habitación de demonios. Gaza, falsa ministración de los falsos ministerios, los filisteos. Ascalón significa balanza, fuego de infamia. Y infamia significa descrédito, deshonra, también significa migración. Hay ministerios, hay falsos ministros, actitudes filisteas dentro del pueblo, ya no por hablar solo de los ministros, sino por hablar de nosotros también, que están acostumbrados a desacreditar a los demás, a deshonrar a los demás. Esto es terrible, hermano, porque le inventa falsedad, le ponen falso testimonio, hermano. No puede ser posible que tengamos actitudes filisteas. Démosle honra a quien se merece honra, hermano. No seamos deudores de nadie. Démosle, por decirlo, hermano, también de vez en cuando, si alguien canta bonito, dirige bonito, en la unción, ¿verdad? Si está adorando, si está alabando, si está sirviendo, si tiene revelación de la palabra, reconozcamos sus méritos, reconozcamos sus logros, hermano. No tratemos de decir, sí, pero es que mire cómo cantó y que, pues, que usted no sabe la vida que él tiene, no sabe el pasado que él tiene. Probablemente tuvo un pasado feo, hermano, como usted y como yo, pero el Señor nos perdonó. Dejemos de desacreditar a la gente, dejemos de desacreditar a los ministerios. Por ahí se escuchan, hermano. Últimamente nosotros hemos estado, por la gracia de Dios, tal vez como se preveía, ¿verdad? La necesidad de la gente que ha estado viniendo. Y lastimosamente debo decir, ¿verdad? No sé si para alegría a nosotros o desventura a los otros, mucha gente se ha estado viniendo para acá. Y hemos escuchado, ¿verdad? No, es que los pastores están jóvenes, aunque bueno, yo ya tengo mis canas, hermano, le cuento, y mis años también. Y que no, que están muy jóvenes. Y que no, y que, bueno, y si el pastor está, no, que el pastor está muy viejo. No, que la congregación, va donde la congregación, es que la congregación no tiene jóvenes. ¿Y con quién me voy a casar? Y siempre comenzamos a desacreditar de todo y a todos, hermano. Qué tremendo. Así que tengamos cuidado. Si es que usted no conoce al familiar de aquella persona hizo esto, hermano. Estamos acostumbrados con actitudes filisteas, pero hermano, desarraiguemos a través del pan y del vino esas actitudes que no edifican a nadie, que solo traen destrucción al cuerpo de Cristo. Gad significa prensa de la uva, lagar, prensa de vino. Esta era la ciudad de los gigantes, de los anaseos. De ahí salió Goliat. Su rey, fíjese, su rey es Saquis. Es Saquis. Y una de las traducciones es, bueno, me voy a oscurecer, aterrorizada. Pero quiero hablar de encantador de serpientes. Después le voy a hablar de oscurecer y de aterrorizada. Si usted toma el diccionario y usted busca la palabra encantar, es someter a poderes mágicos. Eso es lo que es encantar.
Someter a poderes mágicos, atraer o ganar la voluntad de alguien por dones naturales, como la hermosura, por ejemplo, la gracia, la simpatía o el talento. Pero aquí hay algo que también dice el diccionario: entretener con razones aparentes y engañosas, hermano. Y en la iglesia se ha caído en un entretenimiento. Últimamente, hermano, tenemos que estar dependiendo. Bueno, gracias a Dios, creo que en las iglesias que estamos pastoreando, ¿verdad? Y en la mayoría de iglesias, pues Dios quiera, ¿verdad? Pero si hay actitudes filisteas por ahí, si estás tratando de entretener a tus ovejas, hermano, en lugar de alimentarlas con la unción y la palabra del Señor, hermano, entonces estamos perdiendo el tiempo. Dejemos de estar buscando shows, hermano, que a quién vamos a traer, que cuál es el salmista que vamos a utilizar ahora, ¿verdad? Y a tratar de hacernos campañas como para que nuestro nombre, hermano, sea engrandecido. Nuestro papel es engrandecer el nombre del Señor. Por la gracia de Dios tenemos cobertura, ¿verdad?, de un gran ministerio, pero que ese ministerio no solo sea de nombre, hermano, que aprendamos a sujetarnos en la doctrina, en la palabra, y que dejemos de estar, ¿verdad?, asumiendo costumbres paganas de ahí afuera, hermano. No es que vamos a evangelizar a la manera del mundo, no, para nada. Mejor hagamos como la palabra dice, ¿verdad?, que ellos se hagan a ti y no que tú te hagas a ellos. Amén. Dentro de las traducciones del nombre de Aquís, en inglés, en el Strong, dicen I will blacken. Sí, eso es lo que dice, o terrify, que significa me voy a oscurecer, ennegrecer o aterrorizar. Y vemos otra etapa, ¿verdad?, de lo que hacen estos falsos ministerios o esta administración que algunos, hermano, y yo veo que uno se vuelve copia de la unción que la cubre. Y qué terrible, porque hay gente cegada, totalmente cegada a un costumbrismo, hermano, aún sabiendo las cosas que hacen. ¿Cómo puede haber ministerios en los cuales se reparte el licor, hermano, donde hacen fiestas como las del mundo? Mas sin embargo, hay pueblo que está cegado por la cobertura espiritual que tiene. Que Dios tenga misericordia de esas personas, de estos falsos ministerios filisteos, que los saque de ahí. Porque una de las particularidades que ellos tienen también es, si te vas del ministerio, mira, te van a caer las maldiciones. La de Tutankamón, así como dice el apóstol Sergio, ¿verdad? Mira, si te vas de allá, cuidado. Te vas de aquí, cuidado, porque aquí vas a ser próspero, allá te vas a morir de hambre, allá te va a caer el tumor, allá te va a caer el cáncer, allá te va a pasar esto, vas a perder tu familia. Hermano, dejemos de estar ministrando terror. Hay gente que predica el evangelio por terror, hermano, y hace tener miedo. Mira, para ti es la condenación del infierno si no vienes, si no te arrepientes. Dejemos de utilizar el temor como un recurso. Si ya el Señor, hermano, le quitó las llaves de la muerte a Satanás, hermano, por el poder del pecado que causaba temor. Nosotros fuimos libres, hermano, por la administración del cuerpo y la sangre de Cristo. Seamos libres de toda administración filistea. Que el Señor tenga misericordia. No hagamos tener miedo a la gente. Prediquemos del amor de Dios. El amor de Dios es el que quiere salvar. Amén. Bueno, veamos otra ciudad o príncipe, Asdod. Asdod son los, mire lo que dice el Strong aquí, el H795 es ravage, el Strong en inglés, que significa despojar de, asolar, saquear. Despojar, asolar, saquear. Y esto es muy común en las iglesias ahora, hermano, que la gente tenga una prioridad, el dinero y las riquezas, hermano, y que prediquen de prosperidad, pero dentro de esa prosperidad, hermano, el primero que tiene que ser próspero, bueno, es el ministro. Que no está mal, hermano, qué lindo que Dios, ¿verdad? Como Abraham, Dios lo prosperó, hermano, pero Abraham era próspero en su fe. Lo primero que había prosperado el Señor, por eso lo llaman padre de la fe, ¿verdad? Y después todas las cosas vienen añadidas, como así dice la palabra. Amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. El alma prospera, hermano, y usted tiene una buena base, un buen fundamento para que le venga la riqueza. Si su alma
no está bien ministrada y su corazón va en pos de las riquezas, usted va a crear una idolatría y va a servir a Mamón. Así que tengamos cuidado, porque hay gente que en las iglesias, hermano, ha sido ministrada de esa manera, que le sirve a Mamón y saca el dinero a la gente a través de ofrendas. Vamos a hacer ofrenda para el pastor, ofrenda para el día del pastor, ofrenda para el día de la pastora, se van a inventar, ofrenda para el día del cariño, ofrenda para la construcción de no sé qué, ofrenda para esto. Y le están sacando dinero, hermano. Si nos basta a nosotros con que seamos fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, para que el Señor, hermano, se glorifique. Amén. Veamos otro. Ecrón. Ecrón es otro de los príncipes de las ciudades o el estado de los filisteos. Ecrón significa erradicación, desarraigo, extirpación, lugar árido. Erradicar, ¿qué significa erradicar? Arrancar de raíz. De raíz. Son los encargados, hermanos, de borrar la doctrina de Cristo. Qué tremendo. Porque uno se edifica, hermano, en base a la doctrina. La doctrina es como la columna vertebral del cristiano. Puede que hayan, ¿verdad?, mensajes muy bonitos y tal vez tienen mucha humanidad, son muy atractivos. Hay una oratoria, hay un diálogo que es un léxico que se usa muy elegante, probablemente que cautiva a la afición que uno quiere escuchar. Está enamorado, está engatusado, lo decimos por ahí, hermano, del orador. Pero ¿y qué de doctrina? Conocemos a las iglesias, probablemente están bonitas, pero ¿y qué predican? ¿Cuál es su creencia? ¿Cuál es su doctrina? Y hay gente que quiere borrar la doctrina de Cristo. Hay gente que quiere ir, como dice su palabra, ¿verdad?, que tiene comezón de oído y quiere escuchar todo lo que su carne le gusta escuchar, hermano. Todo lo que sus deseos quieren hacer. Y nosotros no podemos convertirnos en predicadores de la carne, predicadores de los deseos, sino que tenemos que rogarle al Señor que su estructura, hermano, nos dé a nosotros la simiente. Si hablamos de raíces, que nuestras profundidades, hermano, están bien estables, estamos arraigados en Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos para que inclusive, ¿verdad?, cuando vengan tormentas, hermano, nosotros estemos bien arraigados en Cristo. De tal manera, hermano, que cuando se pierde la doctrina, poco a poco se va perdiendo la presencia de Dios y se convierte, como dice, ¿verdad?, Ecrón, un lugar árido, se convierte en un desierto. Y el desierto, los lugares solitarios, son habitación de espíritus inmundos y demonios. Esa es consecuencia de los lugares áridos. Así que nosotros no podemos, hermano, permitir que en nuestro hogar, nuestra alma, nuestra iglesia, ¿verdad?, se convierta en un lugar árido. ¿Sí? Arranquemos, extirpemos toda actitud filistea a través del ofrecimiento del Cordero. Aleluya. Quiero hablarle algo. En un momento estaba leyendo, ¿verdad?, y cuando pasaba me di cuenta que el Arca del Pacto había pasado por 3 ciudades. Figurativamente usted entiende, ¿verdad?, que podíamos hablar de la alabanza como tal vez uno de los puntos, tal vez que se podría tratar, uno de los planos, panoramas o figuras que uno podría utilizar. Fíjese que los filisteos, que cuando capturaron el arca, la pasaron de Asdod, fue a parar en Asdod, ¿verdad? ¿Se acuerda? Elí murió y sus hijos, por haber reverenciado más a sus hijos, y usted sabe la historia. Elí se fue para atrás, se quebró su nuca, murió, mano, y el arca del pacto pasó a manos de los filisteos. Y fue a parar, lo pusieron directamente frente con frente a su dios, que se llamó Dagón. Eso pasó en la ciudad de Asdod, ¿sí? Y pues usted sabe la historia, que cuando estuvo el arca del pacto frente a Dagón, hermano, lo primero que pasó fue que le cortó las manos el Señor y lo puso a su Dios ahí postrado. Y al otro día, pues por último, lo decapitó, lo avergonzó, hermano, mi Señor y mi Dios, y ahí pues dio testimonio de que el Dios de Israel es el Dios verdadero. En medio de toda nación pagana, de toda creencia, usted y yo tenemos un Dios. Nuestro Dios es el Dios de dioses y el Señor de los señores. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Cuando el arca está en Asdod,
comienza a pasar algo, el Señor comienza a herirles con plagas. Entonces, en Asdod, hermano, digamos, si estuvo el arca del pacto ahí, después pasa Gat, y de ahí a Ecrón. Digamos que el control de la falsa alabanza, algunos tienen el control de la falsa alabanza, pero pasa por Asdod. Entonces, cuando pasa por Asdod, por Gad y por Ecrón, si usted ve los significados, que lo tengo en pantalla ahí a través del globito, Gad, hay una alabanza que lo oscurece, que no trae luz. Man, es una alabanza, hermano, obscura. La comienzan a transformar en tinieblas. En lugar de ministrar espíritus de vida, espíritus de Dios, hermano, comienzan a haber espíritus contrarios, lo oscurecen. La vuelven, como dice su nombre, ¿verdad? Adot, la vuelven comercial. Y se ha convertido en un negocio de tal manera, hermano, que hoy, pues ahora los salmistas cuesta un dineral poderlos contratar, porque además del diablo, que es el único que se encarga de tanta contratación, ¿verdad? Porque ahí aparece en la palabra del Señor la multitud de tus contrataciones, dice. Así que tenemos que tener cuidado cuando la alabanza, hermano, tiene actitudes filisteas, comienza a oscurecerse, se vuelve comercial y también no tiene estructura doctrinal, hermano. Salmistas que no tienen idea de la palabra del Señor, de lo que es arrepentimiento, de lo que es conversión, de lo que es regeneración, hermano. No tienen conocimiento, no tienen estructura doctrinal. Es necesario que nosotros como miembros, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, y si somos gente que adora, que alaba al Señor, también le pongamos ganas, hermano, en la lectura de la palabra para que podamos instruir al pueblo de Dios. Si Dios nos tiene, hermano, como luz en un lugar alto, nuestro papel, si Dios nos ha puesto para brillar, hermano, ¿cómo vamos a brillar si estamos en oscuridad? ¿Cómo vamos, hermano, a cantarle al Dios donde debemos darle toda la gloria y toda la honra si estamos buscando nuestra gloria y si estamos buscando nuestra honra? Le dejo con esta pequeña reflexión. Así que hasta para purificar nuestra alabanza, hermano, es necesario el pan y la copa. Quiero pasar a indicarle un mapa. Este es el mapa de los filisteos. Espero usted me pueda ver ahí. Aquí están Gaza, Ecrón, Gat, Asdod y Ascalón. Sí, aquí es donde desembarcaron y tomaron posesión estos habitantes de Creta. Y tenían conflicto. Por supuesto que tenían conflicto con la tribu de Simeón y también tenían conflicto con la tribu de Judá. La tribu de Dan desaparecida, ¿verdad? Porque llegan a desaparecer ellos. Espero me dé tiempo para poder más o menos contarle. Vemos que los principales problemas entonces la tenían los filisteos. ¿Con quién? Con la tribu de Simeón y con la tribu de Dan. Ahora, cuando usted ve Simeón, ¿y qué es lo que significa? Significa el que escucha. Atención, el que escucha o obedece. Entonces, deducimos, hermano, que si hay actitudes filisteas, vamos a tener problemas con la obediencia. Así se presenta 1 Samuel 15:22. Dice: Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ¿cómo es atacado Simeón por los filisteos? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Había un edicto, hermano, que dio Faraón, y las parteras dijeron: no, vamos a obedecer a Dios y vamos a desobedecer a Faraón. Así que, ¿qué fue lo que hicieron las parteras, hermano? Dios las bendijo en gran manera. ¿Por qué? Por haber obedecido la voz de Dios. Y el pueblo de Dios hoy está atacado entre obedecer y no obedecer. Seamos obedientes. Mire, al obediente le va bien. Isaías 53:5 dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, por tu desobediencia, por mi desobediencia, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Él murió por nuestra desobediencia. Y para terminar, usted sabe que la otra tribu, según le mostré el mapa, en aflicción fue Dan. Y Dan significa el que juzga, juicio o juez. Le voy a poner un ejemplo. Romanos 14:4 dice: ¿tú quién eres que juzga al siervo ajeno?
Mire, está juzgando no, ni siquiera a su propio siervo. Está juzgando al siervo ajeno, aquel que está en otra atmósfera, aquel que está en otro campo. Para su Señor está en pie. O cae, más se afirmará. Qué poderoso es el Señor para afirmarle. O sea, el que está de pie, pues para su Señor. Y el que cae, pues también para su Señor está. También dice la Biblia, Romanos 14:10, ¿verdad? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Estamos viendo que el juzgar trae menosprecio. Cuando usted y yo menospreciamos a alguien, quiere decir que nosotros estamos en un nivel más alto. Pero recuerde que Romanos 14:10 dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a comparecer. Y ahí, ¿ante quién vamos a estar? Ante lo más alto, hermanos, de las regiones celestes, nuestro Dios, nuestro Cristo. Romanos 12:3 dice: digo por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con templanza. Y la templanza es la capacidad que tú y yo, Dios nos ha dado para tomar decisiones. Y dice que debemos medirnos conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En ese aspecto, nosotros tenemos que, según lo que dice 1 Corintios 11:28, examinarnos. La palabra examinar es someter a prueba nosotros mismos, mirarnos introspectivamente. Cada uno examinémonos. ¿Cuándo nos vamos a juzgar a nosotros mismos? Cuando estamos comiendo el pan y bebiendo la copa. Ahí estamos matando las acusaciones. Ahí estamos matando las actitudes filisteas. Y estamos, a través del ofrecimiento del Cordero, estamos dando un golpe a esas actitudes, hermano, que nos cambian la visión de nuestra manera de juzgar. Porque tú y yo a veces podemos juzgar, ¿verdad? ¿Y cómo juzgamos? Juzgamos por lo que vemos, hermano. Pero el Señor no juzga por lo que ve, sino que Él conoce el corazón. Mire, los de la tribu de Simeón pasaron a ser parte de Judá. No lograron vencer. No lograron, hermano, derrotar a los filisteos. Se fueron cada día siendo más pequeños hasta que desaparecieron, hermano, y se fueron parte de Israel. Y los de Dan no se los nombra ya después tampoco en Apocalipsis 7:5-8, cuando se están nombrando las tribus de Israel, hermano, no aparece Dan y no aparece Simeón. Simeón porque habían matado a los hebeos que habían deshonrado a Dina, a Siquén, ¿se acuerda usted, verdad? La historia, y Jacob dijo y desaparecieron. Esas dos tribus que volvieron a aparecer, hermano, son los hijos de José, Efraín y Manasés. Pero estas tribus desaparecieron. ¿Por qué? Por la obediencia y por el juicio. Es necesario que Dios venga a nuestra vida y transforme, hermano, nuestro corazón. Que podamos obedecer, que podamos escuchar, que hagamos caso de consejo, que quite las actitudes filisteas de nuestra vida. Hay muchas actitudes filisteas que pues ya no nos dio tiempo para platicar, pero estas dos por lo menos te quiero ministrar. Además, te quiero decir que no te aísles. Te quiero decir que tampoco, hermano, que renuncies a toda cobertura, hermano, que no te traiga la verdadera doctrina de Cristo, que te haya sido ministrada en actitudes filisteas. Sal, hombre, sal, sé libre a través del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y también, hermano, aprende a oír y aprende a juzgarte a ti mismo. Te voy a dejar para que tú te examines y te pongas a prueba con un cántico. Examínate a ti mismo, pídele perdón al Señor. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus penas lloraron.
Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Venimos a presentar el Cordero. Venimos a pedirte perdón, Señor, y a ponernos cuentas contigo, solventes contigo, Señor. Límpianos, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, a través de la administración de tu cuerpo, del pan, Señor. Gracias, Señor, porque aquí pagaste, Señor, nuestras rebeliones, Dios mío. Y hoy podemos obedecerte, Dios. Gracias. Participe del pan. Este es el nuevo pacto, Señor, que es tu sangre, por lo cual deponemos, Señor, toda actitud filistea, Señor, todo aislamiento, toda división, toda descoyuntura, Señor, toda desobediencia, rebeldía, todo falso juicio, Señor, y toda falsa administración de cualquier índole, Señor. La rendimos ante ti, Señor. Creemos que eres poderoso, Señor, y que esta sangre, la sangre del nuevo pacto, Señor, nos limpia de toda maldad. Gracias, Señor, por tu sangre. Participemos de la copa. Tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre y que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Señor. Venimos deponiendo toda actitud, Señor, que se levante contra ti. Y agradecidos por este tiempo, Señor, en el cual podemos compartir del pan, Señor, en coinonía, cubiertos bajo tu amor y tu gracia, Señor. Gracias por la libertad que empezamos, Señor, a recibir a partir del día que te conocimos, Señor, y conocimos
que tú moriste en la cruz de Calvario por nosotros, Señor. Gracias por este tiempo. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.